Tenemos un bautismo en agua este 8 de octubre. Este 8 de octubre, como ya lo habíamos comentado el domingo pasado, este feriado 8 de octubre tenemos un paseo de bautismo en agua. Aún el lugar todavía no está definido, pero seguramente durante esta semana o la siguiente estaremos anunciando el lugar y el costo de este paseo. Las personas que estén interesadas en bautizarse, hay que hacerlo con Lisette, ¿sí? Hay que anotarse con Lisette. Ahí está Lisette al fondo. Levanta tu mano, Lisette. Y las personas que se van a bautizar ese día tienen que llevar un polo blanco y una ropa de baño, ¿no? Para el bautismo. También anunciamos el domingo pasado que las mamás se están reuniendo para orar por sus hijos. Una iniciativa linda de parte de las mamás de acá de Calvary. ¿Qué días se están reuniendo las mamás? Los días martes a las 11:30, ¿no? Mamá, si usted tiene un hijo, una hija, venga y en grupo con otras madres, pónganse a orar por sus hijos, a interceder por sus hijos. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo, muchos jóvenes inclusive cristianos que los está jalando el mundo, y no esperemos que nuestros hijos se vayan al mundo, más bien intercedamos por ellos. Las mamás se están reuniendo los martes a las 11:30 acá en esta sala. Bueno, hay el desayuno, el clásico desayuno de los viernes para caballeros a las 5:40, a las 20 para las 6 de la mañana. Los animamos a que vengan a este desayuno de caballeros. También hay un estudio bíblico a través de la Biblia que va los martes a las 9:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Entonces usted puede acercarse a estudiar con la Biblia con mayor profundidad. Se estudia la Biblia cronológicamente y usted puede profundizar más de la palabra de Dios. Hay también un ministerio de inglés que brinda 2 cursos semanales, los días lunes y jueves, a las 7 de la noche. Hay un correo electrónico donde usted puede pedir mayor información. Luego, las joyitas, hay unas joyas, unas pulseritas, como las que tengo acá en la mano, gargantillas, aretes. Recuerde usted que la venta, producto de la venta, este dinero va para los chicos que están en Colombia, para sustentar el gasto para los chicos que están en Colombia. Son 4 de nuestros jóvenes que están allá en Colombia. Si usted ha venido a la iglesia y no ha traído una Biblia, nosotros le podemos prestar una Biblia. Entonces levante usted su mano para que los sugieres le puedan entregar las Biblias. ¿Sí? Levante usted la mano para... Acá hay una Biblia, una persona que necesita una Biblia. Y mientras los ujieres están entregando la Biblia, quería hacer un último anuncio. ¿Tenemos el video listo? ¿Sí? ¿Tenemos el video listo? Lo anunciamos el domingo pasado. Hoy queremos presentar un video. El curso que estamos aperturando este viernes 16 de septiembre se llama Los Pasos del Maestro. Los Pasos del Maestro, que viene con una guía de un libro y videos. Lo vamos a iniciar este jueves 16 de septiembre. Es una forma, si usted quiere predicar la palabra, que es el mandato que tenemos, de alcanzar a más jóvenes, a más adultos, con el Evangelio de Jesucristo, y a veces se siente usted temeroso de hacerlo, no sabe cómo hacerlo, etc. Este curso le va a ayudar a ordenar sus ideas, en primer lugar, a apelar a la conciencia del oyente para que él pueda acercarse a los pies de Cristo. Tenemos el video.
Es tan natural para un cristiano adorar al Señor como lo es para una flor abrirse a la luz y el calor del sol. Es fácil para mí decir te amo, Señor, pero no es tan fácil demostrar ese amor obedeciendo sus mandamientos. Sus mandamientos de buscar y salvar a los perdidos, la razón por la que Jesucristo vino a la tierra. En su libro El Avivamiento Venidero, Bill Bright dijo que solo el 2% de los cristianos en América comparte su fe con nosotros regularmente. Solo el 2%. Que la gran mayoría del cuerpo de Cristo lee mucho y adora, y no se preocupa ni por el clamor de los impíos ni su perdición. O bien no sabe qué decir, y por lo tanto no comparten su fe. Ahora piensa en aquellos que conoces que no son salvos. Una colega, tu madre, tu padre, tu esposo, tus hijos, y piensa en su terrible destino. Ahora piensa en nuestra negligencia en el deber. Bien, este curso, los pasos del maestro, los estaremos dando acá en esta sala los días viernes. Son 8 sesiones que nos ayudarán, como decía al inicio, nos ayudarán a mostrar el Evangelio de forma lógica. Va a ayudar a ordenar nuestras ideas y a presentar el Evangelio en forma lógica, apelando a la conciencia del oyente. Creo que todos tenemos gente alrededor nuestra que no son salvos. Si tenemos amor por ellos, acérquese usted este viernes 14 de septiembre para aprender un poquito más de cómo hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Bien, tenemos ahora sí la Santa Cena. Le pediría a los sugieres que puedan pasar adelante para orar por el vino y el pan. Bien, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, nuevamente, Señor, nos acercamos a tu trono, Padre, para reconocer, Señor, que nada somos sin ti, Señor. Nada somos sin ti. De no haber sucedido ese sacrificio que hiciste, Señor, en la cruz para poder llegar a ti, Señor, nosotros estaríamos, nuestro destino sería, Señor, la eternidad sin ti, Señor. Tú en tu gran amor, Señor, le proveíste ese camino, Señor. Ese camino fue Jesús. Sacrificio de Jesús, Señor, sirvió para poder llegar a ti, Señor. Para que por los méritos de Jesús podamos llegar a ti, Señor. Por eso, Señor, queremos hoy domingo
queremos, Padre Santo, acordarnos de lo que tú hiciste a través de la celebración de esta Santa Cena, Señor. Queremos traer a mente, Padre Santo, ese perfecto sacrificio que hiciste y también cumplir, Señor, ese mandato que nos diste de celebrar esta Santa Cena en memoria de ti, Señor. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas este vino y que bendigas este pan, Señor, que será distribuido a todo aquel que desea participar en esta cena. Bendice estos alimentos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mientras los sugieres van distribuyendo el pan y el vino, sí quería solamente recordarles que hay un requisito previo para poder participar, ¿sí? El requisito previo es estar a cuentas con Dios. Es estar a cuentas con Dios. Y vamos a orar. Vamos a esperar que los ujieres entreguen el pan y el vino. Y posteriormente vamos a orar para ponernos a cuentas con nuestro amado Dios. Para los que tienen una Biblia en la mano, si me pueden acompañar a 1 Corintios 11. Vamos a leer desde el versículo 23. ¿Todos tienen pan y el vino? ¿A alguien le falta? Por favor, que levante la mano para que lo sugieres allá. Por favor, miren, al lado izquierdo mío está faltando pan y vino. Como decía, para poder participar de la Santa Cena es necesario estar a cuentas con Dios. Vamos a orar, ¿sí? Señor y Padre nuestro, sabemos que somos tus hijos, Señor, porque algún día tuvimos un encuentro personal contigo, Señor. Sabemos que tú vives y moras en nuestro corazón, Padre Santo. A veces nos alejamos, Señor, a veces cometemos pecados, Padre Santo, y eso nos aleja de ti, Señor. Hoy nuestro deseo es ponernos a cuentas con Dios, Señor. Ponernos a cuentas contigo, Señor. Queremos confesarte nuestros pecados, Señor. Y ahí donde usted está, dígale al Señor qué es lo que está apartándolo de Él. Señor, queremos estar a cuentas contigo, Señor, por eso te hemos confesado nuestros pecados. Queremos bañarnos, Señor, con esa sangre preciosa de Jesús. Queremos, Señor, reconocer que Jesús murió por mí, murió por cada uno de nosotros, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas nuevamente entrar, Señor, y estar en presencia tuya, Padre Santo, y poder participar de esta Santa Cena.
Gracias, Señor, porque sabemos que Jesús lavó nuestros pecados y no hay nada que nos pueda apartar de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, leamos 1 Corintios 11:23. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Versículo 25 dice: asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos el vino. Señor, esto lo hacemos recordando, Señor, ese sacrificio perfecto que hiciste tú en la cruz. Padre, este sacrificio debería estar grabado en nuestros corazones, Señor, y nunca debería salir de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Sin embargo, tú, conociendo nuestra naturaleza, Señor, nos mandas recordarla, Señor, y eso es lo que hacemos. Padre, gracias por este tiempo de adoración, de alabanza, y hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Bendice a Lucho, Señor, y que Él traiga tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Los vasitos, por favor, a los sugieres, a los extremos, para que ellos puedan recolectarlo. Gracias. Un último anuncio, sobre los pasos del maestro del curso, el material, vamos a cobrar, hay un costo, vamos a cobrar 15 soles por el material, porque hay un cuadernillo, que viene con preguntas, con pasos, cómo uno debe de seguir, y hoy día van a estar, Karen, levanta tu mano, Karen, y mi esposa Silvana, que está atrás parada, van a estar al final del culto a inscribir a la gente. Ahora, si no tienes los 15 soles, ahorita puedes por lo menos separar y tienes tiempo de pagar hasta el mismo viernes a las 7 de la noche para poder cancelar. Cancelas y te damos tus materiales para poder llevar este curso, que es importante. Como hemos visto, necesitamos crear conciencia, no solamente en la gente, sino en nosotros también. Están pasando muchas cosas en el mundo, la venida del Señor ya está cerca. Y yo quiero hacerles una pregunta. Tienes por lo menos a 10 personas, quiero que pienses en 10 personas que estén a tu alrededor, tuyo, familiar, de trabajo, que no sean cristianos. Levanten la mano, por favor. Todos. Y a veces no sabemos cómo llegar a estas personas, no sabemos cómo presentarles el Evangelio. Entonces este curso nos ayuda de una manera práctica a poder hacerlo, de una manera sencilla y práctica. Así que les animo a que puedan tomarse 8 viernes, un tiempo, separar a partir de las 7 de la noche para poder tomar este curso que nos va a enseñar a cómo poder nosotros llegar a esas personas que están a nuestro alrededor y que tal vez no tenemos el tino de poder evangelizarlo, ¿no? Así que los animo, muchas gracias. Después del culto van a estar atrás las inscripciones. Muchas gracias, bendiciones. Tengo acá el micrófono, gracias. Lo que decía Juan Carlos es cierto. Una vez le preguntaron a Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios, qué cosa le gustaría tener ella el día de su funeral. Y ella respondió, que lo mejor que le podía ocurrir el día de su funeral es que una persona diga, mirando a su lápida,
yo conocí a Jesucristo porque ella me compartió, porque ella oró conmigo. Ella fue la persona, el instrumento de Dios que usó para recibir al Señor. Y me pregunto, ¿cuántas personas hemos llevado al Señor? ¿Y a cuántas te gustaría llevar? Y tú lo puedes hacer, pero para eso tienes que equiparte. Este curso, que dura 8 semanas, que empieza el 14 de septiembre, va a darte los instrumentos y las maneras, de una manera muy sencilla, de cómo presentar el mensaje de Jesús. Así que ahí te estamos dando las herramientas para que tú puedas usarlas y llevar a tus seres queridos a Jesús. Este curso, este estudio bíblico en los pasos del Maestro, también va a ser requisito para el viaje que queremos hacer como iglesia. Queremos irnos toda la iglesia a Pucallpa, la última semana de enero. Así desde ahora empieza a juntar tus chivilines, y todos los que quieran viajar como iglesia, jóvenes, adultos, niños, abuelitas, todos son bienvenidos. Lo único que vamos a hacer es el requisito de llevar el curso para poder alcanzar a más gente para Jesús. Vamos a orar mientras ustedes abren sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Amado Señor Jesús, venimos ante ti esta mañana, algunos con cargas, otros tristes o preocupados, con situaciones que ocurren en nuestra vida que no comprendemos, que tú las permites, no sabemos por qué. Y Señor, todas estas cosas y preocupaciones nos roban nuestros pensamientos para poder estar atentos a lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Señor, esta vida es corta comparada con la eternidad. Ayúdanos a que podamos sacarle el provecho a la enseñanza de tu palabra. Háblanos a cada uno de una manera relevante. Te lo pedimos. Creo que la pila se está muriendo, ¿ah? Mira, ¿ves? Se apaga solo. Pero tiene pilas nuevas. ¿Ah? 2 horas nomás. Gracias. Entonces hacemos esto. Ok, 1, 2, 3. ¿Qué? Gracias por el dato, 2 horas, no sabía. Muy bien. Estamos en la introducción del capítulo 1 de Juan, que es full teología. Y son 18 versículos duros y profundos. Y la idea de Juan era que él no iba a empezar a contar los relatos de la vida de Jesús sin poner en claro quién es él. Por eso empieza el Evangelio hablándonos del Verbo de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios y que es hombre. En la semana que pasó, recibí un correo electrónico que un pastor puso una reflexión que me gustó mucho. ¿Nada? ¿No va a funcionar? Gracias, Martín. Una reflexión que me gustó mucho y que ya lo he compartido en el curso de A Través de la Biblia, y creo que lo compartí el día miércoles, ya no me acuerdo, ¿no? O en el desayuno de caballeros. Y es que una persona hablaba con Dios y le decía: Dios mío, ¿te puedo hacer una pregunta? Y Dios le decía: sí, házmela. Pero Señor, ¿puede ser cualquier pregunta? Sí, pregúntame lo que quieras. Pero ¿estás seguro, Señor? Sí, dale.
Ok. Quiero que me respondas por qué el día de hoy me diste un día de perros. Tenía que levantarme a las 7 de la mañana y no pude levantarme. ¿Cómo luché para levantarme? A las 8:30 recién me levanté y ya estaba tarde para el trabajo. Salí corriendo como pude, subo a mi auto, meto la llave y cuando doy la vuelta, muerto. No solamente estaba tarde, sino ahora que el carro estaba muerto. Y necesitaba el carro para hacer varias cosas el día. Mientras que me conseguí los cables, un vecino que quiera ayudarme con su carro de batería a batería, se me hizo tarde, más tarde todavía. Por supuesto que me tenía que quedar sin mi hora de refrigerio, porque estaba llegando tarde. Así que salí corriendo al fast food, al restaurante de comida rápida al frente, me pedí mi hamburguesa y se equivocaron en la hamburguesa. Me dieron sándwich de pollo. Y mientras reclamé y me dieron mi hamburguesa, se pasaron otros 20 minutos. ¿Cómo dices que cuidas de mí? Y mira todo lo que me ha pasado el día de hoy. ¿Por qué me diste un día de perros? Y eso solo te he contado hasta el mediodía. Bueno, ya que me pides que te responda, te voy a responder. Esta mañana amaneció en tu cama el ángel de la muerte. Venía por tu vida. Tuve que enviar a Gabriel. Y Gabriel estuvo luchando con él por 1:30. Fue precisamente cuando Gabriel logró que el ángel de la muerte se vaya, que te pudiste levantar. Estaba muy tomado, muy borracho ese hombre, en esa camioneta tan grande, y tú salías con tu autito. Iba a voltear el auto, te ibas a desnucar, ibas a quedar cuadrapléjico, no podía permitir que tu auto arrancara. Y respecto al sándwich, el muchacho que te atendió en el restaurante, el que preparó tu hamburguesa, tiene SIDA. Y cuando cortó el tomate, se cortó el dedo. La sangre había quedado bien oculta dentro de la rodaja de tomate. No podía permitir que comieras ese sándwich, así que lo equivoqué. Ahora que dices que no cuido de ti, ¿tienes alguna pregunta más que hacerme? No, Señor. Gracias por cuidar de mí. La Biblia dice que ahora vemos como un espejo empañado. No tenemos una visión clara. Pero un día veremos y conoceremos cómo fuimos conocidos. Hoy no entendemos muchas cosas y mañana las comprenderemos. Los que somos hijos de Dios y somos creyentes en Jesucristo, debemos de reconocer que Dios en su palabra nos dice que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Aunque aparentemente para nosotros sea algo malo, una desgracia, una pérdida, un retraso o un dolor, Dios lo permite. Y aunque nosotros de este lugar no lo podemos comprender, algún día comprenderemos el porqué de muchas cosas. Nosotros no deberíamos preguntarle a Dios nunca el porqué, sino, Señor, ya que estoy pasando por esto, hay un propósito, ayúdame a descubrirlo. Ayúdame a pesar del propósito a seguir adelante. ¿Funciona? Ya, listo, por ahora aquí tiene la cuenta. Perdón por los problemas técnicos, pero es mejor que podamos entendernos. Muy bien. ¿Puedes enganchármelo? ¿Me puedes enganchar? Yo me agarro el audífono. Enganchámelo acá atrás. El botoncito negro va para hacia afuera.
Bueno, ¿cuál será el propósito de que haya en estos programas con el micrófono? Es prestar la atención de todos. Que todos estén bien fijos y bien seguros. Entonces, debo de comprender que tengo un Dios que me ama y ahora que soy creyente, Él permite que las cosas me ocurran. No las voy a comprender muchas veces, sé que Dios las permite y debo pedirle a Dios que me dé la capacidad de poder seguir adelante a pesar de la oposición. ¿Alguien de ustedes ha abierto el boletín? ¿Ya se ha fijado en el título del boletín, del artículo del centro? ¿Cómo se titula? ¿Perdón? Seguir adelante a pesar de la oposición. Y es una reflexión en el libro de Jeremías, a pesar de la oposición. Voy a leer los versículos Juan capítulo 1 del 14 al 18 en la versión Reina Valera contemporánea, y cuando lo vayamos explicando vamos a usar la Reina Valera 60. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Entramos a una de las doctrinas más importantes del cristianismo, y una doctrina que la diferencia de todas las religiones. Habíamos visto en las semanas anteriores, habíamos hablado de este logos, de este verbo, de esta palabra, de la cual hemos visto que existía antes de la creación del mundo, que era distinto de Dios, y Dios el Padre, y era Dios mismo. En la semana que siguió vimos que Él era la vida de los hombres y la luz del mundo. Ya había venido al mundo, pero el mundo no lo reconoció. Este Logos decide tomar forma humana y se encarna como un ser humano verdadero, trayendo abajo la herejía del gnosticismo incipiente que decía que Jesús no podía tener cuerpo humano porque lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Así que Jesús era un fantasma. Así Juan arranca su evangelio dejando por claro que este verbo, que era Dios, 100% Dios, tomaba la forma humana y se hacía 100% hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto se conoce como la doctrina de la encarnación, tomar carne. Y vemos que la mejor descripción que encontramos de Dios tomando forma de hombre, la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Si tienen su Biblia, acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Vamos al versículo 5. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo la esencia, la sustancia de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta doctrina de este verbo que era Dios y que tomaba forma de hombre se encuentra en la palabra se despojó. Siendo en forma de Dios, se despojó de su divinidad para autolimitarse en un bebé. Es la palabra griega kenosis, la doctrina del kenosis, o la doctrina del despojamiento, que es la doctrina que nos habla de Dios que tomaba forma de hombre. Literalmente la palabra griega despojarse, kenosis, significa vaciarse, desvestirse, privarse, y todo esto de manera voluntaria. Jesús se despojaba de toda su gloria y se autolimitaba al venir a este mundo a nacer como un bebé indefenso, un bebé que necesitaba los brazos de una madre, el pecho de una madre que lo amamantara, necesitaba que le cambiaran pañales, el poder tratar de entender que Dios tomaba forma humana, se encarnaba en un diminuto bebé para nacer como un hombre y experimentar todo lo que el hombre experimentaba. Es sencillamente incomprensible para nuestra mente. William Hendrickson en su comentario dice: Dios plantó su tienda entre los hombres, vivió y caminó entre nosotros. Estuvo acá y experimentó todo lo que un hombre podía experimentar. Él nos entiende. ¿Alguna vez alguien oró: Dios mío, tú no tienes la menor idea de lo que es pasar por esto? Pero no. El último versículo del capítulo 2 de Hebreos, en Hebreos 2:18, dice: pues en cuanto Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que también son tentados. Jesús padeció hambre, sufrió rechazo, maltratos, burlas, golpes, desprecio. Jesús experimentó todo lo que un hombre puede experimentar. ¿Ha sido rechazado alguna vez? A Él lo rechazaron. ¿Ha sido maltratado alguna vez? A Él lo maltrataron. Y Él no tuvo pecado en su vida. Era inocente. No tuvo por qué aceptar y recibir todo el menosprecio y maltrato que vivió. Quiero que me escuches. Probablemente tú has vivido en un entorno no muy sano. Las personas somos muy complejas y complicadas. Y existen personas muy complicadas. Y estoy seguro que en tu caminar por la vida te has cruzado con personas complicadas. Muchas de estas personas fueron dañadas.
Y el daño vino en su tierna infancia, en su juventud, en su niñez, en su pubertad y en su adolescencia. Este problema que vivieron en su infancia los marcó. De tal manera que el día de hoy que son adultos que están arrastrando los problemas de su infancia, de su juventud y de su niñez. Muchas veces no podemos comprender cómo es posible que exista un padre maltratador. ¿No se supone que es el padre que me dio a la vida? ¿No soy yo aquel bebito que él me tomaba en las manos? ¿Cómo es posible que en mi adolescencia, en mi niñez, una niñez maravillosa, pero apenas me volví adolescente, era un maltrato, una confrontación, unas discusiones, unos llantos, y no podía comprender cómo este papá pudiera ser maltratador? Un día le escribía una señora una carta al doctor Dobson. Es un médico pediatra, pero que ha trabajado mucho en lo que es la crianza de niños y las relaciones en el seno de la familia, a tal punto que él ha desarrollado un ministerio que se llama Enfoque a la Familia. El doctor Dobson tiene muchos libros y muy buenos, realmente se los recomiendo. Habla como médico y habla como un cristiano consagrado. Y ha entrado al campo de la psicología con la Biblia, a poner principios bíblicos antes que principios de hombres. Una señora le escribía al doctor Dobson y le decía: doctor Dobson, yo soy una cristiana, tengo 32 años, por poner una edad, o 38 años, y yo conocí a Dios en mis años 20 y estoy muy enamorada de Dios. Ha cambiado mi vida, me ha dado mucha fuerza. Tengo un esposo maravilloso que ama a Dios con todo el corazón y unos hijos lindos, pero yo no puedo superar el maltrato recibido por mi padre. Yo soy la segunda de 3 hermanas. Mi padre adora a mi hermana mayor y a mi hermanita menor, pero conmigo no ocurre lo mismo. Yo recuerdo cuando tenía 7 añitos, que un día vi la billetera de mi papá, la abrí, y había una foto de mi mamá, de mi hermana mayor y de mi hermanita menor. Mi papá no tenía una foto mía en su billetera, así que agarré una fotito que tenía del colegio y fui y le dije: papi, toma, para que la tengas en la billetera. Ah, ya, gracias, hijita. Al día siguiente fui a ver su billetera, a ver mi foto, y no había puesto mi foto en la billetera. No sé por qué mi padre me desprecia como lo hace. No es visible, es en el corazón. Cuando me casé, se opuso a mi matrimonio. Jamás iré a tu matrimonio. Y ahí estuvo mi madre, mis tíos, pero mi padre no me llevó al altar. Hasta ahora no entiendo por qué lo hizo. Salí embarazada, tuve mi hijo mayor, pérdida, murió. Mi padre no estuvo a mi lado, no estuvo a mi lado. Yo no sé por qué él es así, por qué se ensaña en hacerme la vida miserable. Mi hijo mayor está a punto de casarse. Le dije: papá, me lo hiciste a mí, por favor no se lo hagas a tu nieto. Tu nieto no tiene nada que ver en esto. Tu nieto espera que tú vayas a su matrimonio. Y doctor Dobson, creí ingenuamente que mi padre iba a venir. ¿Y qué ocurrió? No vino. Es que no le importo. ¿Cómo puedo estar en la iglesia, levantar las manos y adorar a Dios si odio a mi padre? Lo odio, no lo puedo amar. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me maltrata? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué es consciente y por qué lo hace? No entiendo, doctor Dobson, ¿por qué?
lo puedo entender de un extraño, pero de mi propio padre. Y yo soy una mujer, madre, adulta, y no lo he podido superar. Ayúdeme, doctor. No sé cómo manejar esto. Y el doctor Dobson le responde lo que para mí es una de las respuestas más sabias que alguna vez escuché a una situación como esta. El doctor Dobson le dice, María, por poner un nombre, has descrito muy bien el problema, pero te has equivocado por completo en la solución. ¿Sí? Tu padre es un hombre dañado y tu padre no te muestra afecto. Y de una u otra manera tú eres víctima de los problemas de tu padre. Pero déjame decirte algo. Todo ese resentimiento que está viniendo a tu vida es porque tú estás esperando en el fondo de tu corazón que tu padre cambie. Y ahí te equivocaste. Tu padre nunca va a cambiar. Él, míralo como un paralítico espiritual, emocional. En su niñez algo se quebró, no lo sabemos, y lo volvió un discapacitado emocional para contigo. Tú estás queriendo que el paralítico de tu padre se levante de la silla y se ponga a caminar, y él nunca lo va a hacer. Ya no te hagas eso. Tienes que aceptarlo como es. No te resientas porque él no te puede mostrar afecto. Míralo como una persona discapacitada, como una persona incapaz, y acéptalo así. Y lo que él no te pueda dar, que tú quieres que te dé, dáselo tú a él. Si tu padre no pasa tiempo contigo, pasa tu tiempo con él. Si tu padre te habla mal, te dice una pachotada y te voltea la cara, asúmelo, que viene de una persona con taras emocionales. Tú tienes que cambiar y tú tienes que aceptarlo como es. Y creo que esto se aplica a todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Cuando queremos comprender el porqué de muchas cosas, te harías un favor si te das cuenta que lo que tú esperas de tu papá no va a ocurrir. Y tú sigues esperándolo y no viene, y sufres y te resientes y te molestas y lloras. ¿Y por qué es así? ¿Que es un malo? No, acéptalo como es. Dile a Dios que te dé la capacidad de manejarlo y dale lo que Él no te da. Amor. Bueno, esta mujer le escribe una segunda carta al doctor Dobson meses después y le cuenta en esa carta que otra vez el papá le hizo una pachotada y pronto después su papá tuvo que operarse de una úlcera en el hospital. Y ella fue al hospital llevándole todas las fotos del matrimonio de su hijo. Y fue con esta actitud: papá, acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sé que no has podido venir a visitarme, sé que estás enfermo, sé que tampoco viniste al matrimonio de mi hijo, de tu nieto, pero no te preocupes, te he traído todas las fotos. Y se sentó en la cama: mira, acá está la tía fulana así, mira qué viejita está, ay sí, mira. Y le pasó 2 horas lindas mostrando las fotos y conversando, le compró chocolatitos y conversaron, y luego ya salió. Su padre no puede hacer algo, pero ella sí puede, así lo podía hacer. El padre tiene una limitación, ella no. Ella tiene a Jesús. Así que lo que hizo fue aceptar al padre como era. Bueno, doctor Dobson, usted no me va a creer, o creo que sí me va a creer, ya no lo sé. Pero la próxima vez que le pedí a mi padre algo, esperaba que no viniera
Y por primera vez en 45 años, mi padre vino. Usted sabía, doctor, que si yo cambiaba y me entregaba a Dios y lo aceptaba, Él en el fondo cambiaría. La palabra de Dios dice que no devuelvas mal por mal, sino por bien. Y dice, y ascuas de fuego colocarás en su cabeza, brasas de carbón al rojo vivo en la cabeza. ¿Quién puede aguantar una brasa de carbón en la cabeza? Es decir, si tú devuelves mal por bien, va a afectar a esa persona. Y Dios lo puede hacer si tan solamente el día de hoy te detienes y haces una revisión de tu pasado para tratar de descubrir que muchas de las cosas que ocurrieron no fueron por mala intención de dañarte o fregarte o hacerte la vida imposible, sino se trata de una persona que está lisiada emocionalmente. Y somos nosotros los que tenemos que aceptarlo como somos. Tú decides cómo quieres vivir. Tú puedes decidir vivir aceptando cada golpe de la vida como un golpe premeditado para hacerte la vida miserable, o no. O mirarlo con los ojos de Dios y actuar con los ojos de Dios. Jesús se despojaba de toda su gloria y se autolimitaba. Estuvo entre nosotros y experimentó todo lo que un hombre podía experimentar. Jesús te entiende. Jesús lo sabe. Jesús comprende tus lágrimas y tus llantos. Me encanta el Salmo 120. Voy a chequearlo. Ya cuando uno llega a cierta edad, Salmo 127. A ver. Salmo 126. Haz, los últimos dos versículos, 5 y 6. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen en gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparzan la semilla vuelvan alegres trayendo sus canastas llenas de la cosecha. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero tiempo después volverá con gozo, trayendo las canastas rebosantes de una buena cosecha. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu corazón. Y mira, no estás enfrentándote a una persona normal, estás ante una persona que está enferma del alma, enferma del corazón, enferma del espíritu, dañada. Mírala con la gracia de Jesús y comprende y entiende lo que hasta ahora te había rehusado a comprender. Tú no la vas a poder cambiar. Ni siquiera el amor de tu hijita la va a hacer cambiar. Si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Y luego nos dice el versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Juan es testigo de primera mano de haber visto la gloria de Dios sobre Jesús. La primera vez que Juan, el autor del Evangelio, vio la gloria de Dios fue en el bautizo de Jesús. Cuando Jesús fue en las aguas del Jordán, Juan el Bautista estaba bautizando. Jesús viene, Juan le dice, no, yo no tengo por qué bautizarte. Bautismo de arrepentimiento de pecado, tú no tienes que bautizarte de arrepentimiento de pecado. Y Jesús le responde, deja que cumpla con toda justicia, deja que ponga un precedente, déjame ser un ejemplo. Y cuando Jesús era bautizado en las aguas del Jordán, ¿qué ocurrió? Una mariposa, no. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz audible que decía,
este es mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. Este es mi Hijo amado. Tiempo después, Mateo, capítulo 17, Jesús le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañen al monte a orar. Así que los tres lo acompañan a orar y se quedan dormidos, para variar. Y en ese momento una luz enceguecedora resplandece en la cumbre de la montaña. Pedro, Jacobo y Juan no pueden ver bien, y cuando ven, Jesús se ha transfigurado delante de ellos y ha dejado traslucir su divinidad. La gloria de Dios se refleja en Jesús. Y plin, plin, se aparecen dos personas a su lado, que ellos reconocen como Elías y Moisés, la ley y los profetas. Elías no murió, a Moisés nadie lo vio morir jamás. Ellos dos, la ley y los profetas, al lado de Jesús, el cumplimiento de las Escrituras, estaba en Jesús, quien enfrentaría pocos días después la muerte en la cruz. Juan dice, yo vi la gloria, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra unigénito viene de dos palabras, es monogenes, mono, uno, genes, nacido de. Así que la palabra monogenes era un término usado para designar al Hijo único. Al Hijo único era unigénito. En este caso, Jesucristo era el unigénito de Dios, pero el primogénito de María. El único Hijo de Dios, pero el primero de los hijos que María tendría. En Marcos capítulo 6 pueden leer el nombre de los otros hijos que María tuvo, y eso no la hace menos mujer por haber tenido más hijos y menos entregada a Dios porque Jesús no haya sido su único hijo. Todo lo contrario, fue un ejemplo de maternidad. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, por cuanto sus mensajes estaban llenos de ese favor inmerecido hacia los culpables. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia viene de la palabra griega charis, gracia, regalo, don. La palabra gracia literalmente significa recibir algo que no merezco. Mira, en el trabajo te voy a dar un ascenso, pero yo no he hecho méritos para... No, te quiero ascender porque quiero ascenderte, quiero que ganes más dinero. Esa es gracia. Uno no lo merece y recibe algo que no merece. La gracia. Jesucristo en sus mensajes, en su vida, llevaba ese favor inmerecido de Dios hacia una humanidad culpable. Y luego dice, lleno de verdad, porque Él era la realidad definitiva, en contraste de todas las sombras y tipos que el Antiguo Testamento hablaba. Él era la consumación de la profecía. Este verbo tomaba cuerpo humano. Pero nosotros ya sabemos la historia, pero los que leían el Evangelio de Juan no tienen la menor idea de quién se trataba, de quién está hablando, quién es el verbo, quién es, se encarnó, estuvo entre nosotros, quién. Hasta ahora no ha aparecido el nombre Jesús ni Jesucristo. Así que la intención de Juan era crear un impacto, crear una expectativa. El verbo vino, la misma esencia creadora de Dios, Dios mismo vino, tomó forma de hombre, vivió entre nosotros, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y luego hace un paréntesis en el versículo 15, y cuando dice Juan el evangelista, no está hablando de él. Cuando habla de Juan, ¿a quién se refiere? A Juan el Bautista.
Juan dio testimonio de ella, de la palabra. Clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Reina Valera 60. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primera que yo. Observen que Juan el Bautista hizo dos cosas concretas respecto al logos, al verbo. Primero, dio testimonio y segundo, habló de él. La palabra testimonio es usada como la de un testigo ocular que da fe de que hechos acaecidos ocurrieron delante de sus ojos. El policía, hay un accidente, una persona atropellada, ¿qué pasó? La señora que vende en la esquina la galleta dice, yo vi, ese hombre vino por ese lugar, el semáforo estaba en rojo, la señora pasaba, lo atropelló y el hombre se fue corriendo, era un hombre de barba, gordito y con anteojos. Entonces, ella da testimonio que ella vio los hechos que ocurrieron delante de sus ojos. Es la misma palabra, testimonio, de alguien que vio a Jesús y da testimonio. Y no solamente da testimonio, sino que habla de él. Y dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primera que yo. Esta fraseología, esta manera de estar construida la frase, nos puede confundir a nosotros. Pero Juan quería ser bien claro. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos que él iba por delante, preparando el camino de aquel que vendría detrás de él. La frase, porque él era primera que yo, nos está hablando de preeminencia, no que era más antiguo que yo, de preeminencia. El Logos está por encima de mí, es el número uno. La consecuencia es que que Jesús sobrepasa a Juan el Bautista. Es como comparar al finito con el infinito, al temporal con el eterno. Juan en Marcos 1:7 dijo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno aún de desatarle encorvado la correa de su calzado. Juan sabía bien claro que él era el que pregonaba por delante, el heraldo del que venía detrás. Juan el evangelista pone por claro que Juan el Bautista no es el Mesías, sino es otro que venía, al del cual Juan preparaba el camino. Versículo 16. Ya no está hablando Juan el Bautista, está hablando Juan, el autor del Evangelio. Y en el versículo 16 dice, ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Reina Valera 60, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La mamá le pregunta, el papá le pregunta al niño, ¿tú sabes qué cosa es plenitud? Sí, le dice, a ver, explícame los pañales que usa el abuelo. Bueno, también se llaman plenitud, pero no es a esta plenitud que se refiere. ¿Qué significa la palabra plenitud? Y este versículo 16 es espectacular. Si caemos en la profundidad de este versículo, no dejaríamos de maravillarnos, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Plenitud significa llenura, abundancia. Colosenses capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud. La idea es la de una fuente
o suministro inagotable de recursos. Un pozo de petróleo que nunca se agota. Una fuente inagotable de energía. Estos nunca se acaban, pues la fuente es infinita. Y esa fuente es Jesús. Esa fuente es Dios. Cuando dice que de esta fuente tomamos siempre gracia sobre gracia, significa que cuando el tanque de gasolina está por agotarse, te llenan el tanque otra vez. Cuando la gracia de Dios está por agotarse, ¡bum!, cae otra vez la gracia de Dios. Cuando yo estaba en el colegio bíblico, recuerdo al pastor Larry Taylor cuando enseñaba el libro de Efesios y hablaba lo que era la gracia de Dios. Y él describía que nos están vendiendo o compartiendo un evangelio diferente al de la Biblia. Me han hecho llegar un correo electrónico espectacular del escándalo de lo que es estas falsas iglesias cristianas llenas de pastores ladrones que solo piden dinero, dinero, dinero y pacta con Dios, pon tu semilla, pon tu señal. Solo quieren tu dinero, no les importas tú el mínimo. Un evangelio completamente fuera de las escrituras, un evangelio materialista. ¿Quieres plata? Dale a Dios, te devuelve 100 por 1, pero dámelo a mí y Dios te lo devuelve 100 por 1. Es escandaloso el evangelio que se está enseñando. Pocas son las iglesias donde se enseña la palabra de Dios de la manera como lo hacemos, y me jacto de ello, porque lo que me enamoró del ministerio de las iglesias de Calvary Chapel fue la enseñanza de la palabra, sin trucos, sin engaños, sin tomar ventaja. Lo único que queremos de ustedes es que sean las ovejas mejor alimentadas y que tengan la mejor relación con Dios. Queremos enseñarles las escrituras para que le ayuden en la vida. No buscamos nada para nosotros. Nuestra recompensa ya está en ser instrumentos usados por Dios. Por eso me doy por satisfecho que Dios me use. Pero queremos que puedan conocer este Dios espectacular. Hoy día tú prendes la radio cristiana y encuentras a unos hombres orgullosos, con una necesidad de fama y de reconocimiento, arrogándose los nombres de apóstol o profeta, pamplinas, mediocres, que lo único que quieren es el aplauso de los hombres y el bolsillo de los hombres, y no les interesa realmente que la gente crezca en una relación de Dios. Quieren reconocimiento, fama, poder, tener injerencia sobre tu vida, y no es así. Así no son las escrituras. Cuando estaba en el colegio bíblico, el pastor Larry Taylor enseñaba y decía: nos han engañado y nos han hecho creer que el cristianismo es lo que tú haces por Dios. Tienes que ir todos los domingos a la iglesia o a la misa. Tienes que hacer esto, tienes que portarte bien. No debes de drogarte, robar, matar. Debes de ir a la iglesia, ser bueno, no decir lisuras. No tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Esto no, esto sí. No, 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 sí, sí, sí. No, 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 sí, sí, sí. Y ese no es el evangelio. El cristianismo no es lo que tú haces por Dios. Porque fíjate lo ridículo de la frase: lo que hago por Dios. ¿Puedes hacer algo por Dios? ¿Qué? No puedo hacer nada por Dios. El cristianismo es lo que Dios ha hecho por mí. ¿Y qué hizo? Me amó, me perdonó, me dio de su gozo, de su paz, de su paciencia, bondad, dignidad, fe, templanza, dominio propio. Me dio de su misericordia, me dio de su gracia. Es decir, el cristianismo es todo lo que Dios ha hecho por mí. Literalmente el cristianismo es Dios vaciando sus bendiciones sobre nosotros, que están en su palabra. Y cuando hablo de bendiciones, no me malinterpreten, no estoy hablando únicamente de bendiciones materiales. Aunque la Biblia enseña que Dios hace prosperar a sus hijos, nosotros no enseñamos que la gente se acerque a Dios por la prosperidad, sino que se acerque a Dios porque le ama
y porque está agradecido de haberle conocido. Y en la palabra encuentra todos los instrumentos que necesita para poder vivir una vida a la manera de Dios y que dé la gloria a Dios en medio de un mundo lleno de conflictos. Llegamos al aeropuerto de Pucallpa, nos recogió la camioneta del hotel, estaba con el pastor Marcos de Barranco y con Gustavo, y la camioneta quedó demasiado chica para la gente del hotel y nos metimos a una combi, y en esa combi había un grupo de 7 motocrossistas, no sé si colombianos o ecuatorianos por el dejo. El asunto que estaba sentado estos 7, nosotros 2, una señora más y un señor, y estos que eran muchachones motocrossistas empezaron a hablar como que estaban en su casa. Juá, ajo, juá, cebolla, ja, lisura tras lisura tras lisura. Y yo no estoy acostumbrado a las lisuras. Y yo se los he dicho a ustedes en veces anteriores, cuando yo escucho eso, digo, disculpe, por favor, ¿puede hablar con propiedad? ¿Puede dejar de decir lisuras? Entonces, el chico que estaba a mi costado se quedó callado y atrás había un hombre, ¿qué te metes? Si esta es una conversación privada. Estamos en un medio público, ya no es privada. Y por supuesto que le dije, no hable groserías porque se habla con propiedad. En mi país esto no es grosería, no estás en tu país. Ya, cállate, me dice uno, cállate, que esto, que el otro. Entonces ya se fue al ataque personal. Entonces yo podía en ese momento cambiar mi canal espiritual a canal de la carne y... ¿Qué? ¿Acaso qué eres? ¿Eres cura que te molestan las palabras? ¿Las lisuras? No soy cura, soy pastor. Ah, con razón, ladrones que se roban el dinero de la gente, seguro que tú pides ahí tu semilla de fe y tu palabrita. No, yo tengo un trabajo secular, le digo. ¿Y qué? Bueno, al final bajo ya a registrarme, me registro, también bajaron todos ellos y el chofer de la combi se acerca y me dice, estuve muy avergonzado, quiero pedirle perdón por estos huéspedes. ¿Cómo se ve que no saben comportarse? Yo en nombre del hotel le pido disculpas. Yo fui el que debía haber dicho esto y quiero pedirle disculpas por todo esto. No te preocupes, ¿no? Pero vivimos en un mundo con gente complicada, pero nosotros debemos responder como respondería un hijo de Dios. Gracia sobre gracia. ¿Sabes qué significa? Que Dios quiere lo mejor para ti. ¿Quiere Dios que suframos? Dios no quiere que suframos. ¿Por qué sufrimos? Muchas veces no lo buscamos. Son consecuencias de decisiones equivocadas. Viene la consecuencia. ¿Ustedes saben que hay una voluntad perfecta de Dios y una voluntad permisiva? Si estás en la voluntad perfecta de Dios y tú te entonas a través de su palabra con esa voluntad, todo va a ir suave. La voluntad permisiva es cuando tú quieres cosas que Dios sabe que no son buenas para ti. Y tú estás que le das, y dámelo, quiero la bicicleta, estás muy chiquito, te vas a caer, te vas a hacer heridas en las rodillas, quiero la bicicleta, pero te vas a hacer rodillas, quiero la bicicleta, toma la bicicleta, me caí, mi niña, ¿por qué me diste la bicicleta? Si yo fuera Dios, pues no soy Dios, gracias a Dios. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de gracia, que lo único que busca es esa fuente inagotable de su plenitud, nos da de su gracia, nos da de su palabra, nos da de sus recursos, porque quiere que vivamos bien en medio de una sociedad que no conoce a Dios, en medio de una sociedad dañada. Probablemente nosotros hemos sido dañados también, y solamente Él con su palabra y venir a su palabra, Él puede empezar este proceso de sanidad, y Él lo hace. Si venimos a Él, Él nos cambia. Y ya. Versículo 17, perfecto. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿Quién es el verbo? No es Moisés, no es Juan el Bautista, es Jesús. Es Jesús. La ley de Moisés era de carácter preparatorio.
revelaba la condición perdida del hombre y le mostraba al hombre la imposibilidad de ser salvo. ¿Puede alguien salvarse por guardar los 10 mandamientos? No. Los adventistas y los israelitas del nuevo pacto universal creen que se pueden salvar guardando los 10 mandamientos. Pero parece que no han leído muy bien este versículo de Romanos, capítulo 3, 20. Porque Pablo dice que la ley no salva a nadie. En Romanos 3, 20 dice, ya, que por las obras de la ley, por guardar los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, todo lo que la ley dice era para mostrar al hombre lo lejos que se encuentra de Dios y su condición para llevarlo a clamar a Dios. Ningún hombre pudo cumplir la ley más que uno, Jesús. Y como hombre tenía que cumplirla, Dios se hizo hombre y cumplió la ley. El que de ustedes, dijo Jesús a sus enemigos, me acusa de pecado, que me diga en qué pecado. Y todos callaron. Entonces se levanta acá Julito y dice, a ver, que alguien me acuse de pecado, Olguita sería la primera en arrojar la piedra. Porque todos conocemos nuestra necesidad por Dios. La ley fue dada por Moisés, le mostraba al hombre su condición y situación, que era incapaz de ayudarlo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. La ley no podía suministrar gracia para perdonar. Todos los sacrificios de la ley eran insuficientes, nos lo dice el libro de Hebreos. Por medio de su obra expiatoria en la cruz, Jesús proveyó ambas, la verdad del sacrificio perfecto y la gracia divina para perdonar. Ahora Juan nos revela el nombre de Logos, el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo. Y eso debió causar conmoción entre sus lectores. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni Moisés, ni ninguno de los hombres del Antiguo Testamento vieron a Dios. Vieron su sombra, vieron su rastro, pero no vieron a Dios. ¿Puede el hombre ver a Dios y vivir? No. Nosotros tampoco vemos a Dios, sino a su revelación, a Jesucristo. El hecho que el Hijo repose en el seno del Padre nos indica la relación de intimidad permanente que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Juan dice, es suficiente, el Verbo es Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ustedes saben que estos últimos 3 minutos de cada prédica lo usamos para hacer un llamado. Y yo quiero hacer un llamado, como lo hacemos todos los días domingos. Sé que la mayoría de ustedes son creyentes, no conozco a todos ustedes, pero igual siempre daremos la oportunidad para que la gracia de Dios pueda venir a tu vida y a tu corazón. Dios envió a su Hijo Jesucristo porque solo Él podía cumplir la ley. Y Él pagó un precio altísimo, su muerte. La paga del pecado era la muerte. Y Jesús murió para darnos no solamente vida eterna, sino perdón de pecados, salvación, y para darnos una vida abundante, una vida de plenitud. Si tan solamente llegáramos a comprender que lo que Dios nos dice en su palabra no es para limitarnos, sino es todo lo contrario, es para hacernos libres.
Los cristianos no somos esclavos de la iglesia o de la palabra. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice: y la palabra los hará verdaderamente libres. Uno como ser humano, como persona, en toda la dimensión de una persona, nunca estará completa hasta cuando le dé a Dios un lugar en su vida. Puede ser un excelente profesional, puede ser un excelente padre de familia, compañero, hermano, amigo, puede ser excelente en tus relaciones, en la manera como tratas al prójimo, pero existe una realización espiritual. Y aunque estés realizado en todas las áreas de tu vida, supongamos que lo estás, no estarás completo hasta que tengas una realización espiritual. Y esa realización espiritual únicamente se logra cuando reconoces que Dios envió el Verbo a su Hijo Jesús. Y ciertamente de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dios quiere equiparte para darle a tu corazón la fortaleza de poder perdonar a ese padre maltratador y de poder aceptarlo. El cambio no es exterior, el cambio viene de adentro. Y el cambio no lo originamos nosotros, proviene de una asistencia sobrenatural. La Biblia le llama el Espíritu Santo. En el momento que nosotros tomamos la decisión de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene Dios, viene Jesús a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y cuando Él viene a nuestra vida empieza a hacer un cambio. La Biblia lo describe de una manera fascinante. Dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron. Y luego añade, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. ¿Cuántas personas desean realmente pasar las páginas de su vida y cerrar el libro para no volverlo a abrir? Pero saben que no pueden, porque tienen los dedos bien metidos en aquellas páginas y vez tras vez vuelven a esas páginas donde hay daño, donde hay resentimiento, donde hay dolor. Cuando Dios quiere sanarte el alma, quiere sanarte el cuerpo, quiere cambiarte el corazón, sacar ese corazón de carne, de piedra, y darte un corazón de carne. Vean, Jesús, Pablo, lo dice también en la carta a los tesalonicenses que estamos estudiando los miércoles. Los invito a venir, si pueden venir a las 7:30 de la noche. En la carta a los tesalonicenses, Pablo dice que él no fue a predicar a los tesalonicenses con palabras, sino con el poder de Dios. Y también se lo dijo a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, dice: cuando me presenté ante ustedes por primera vez, no vine con excelencia de palabras, de humana sabiduría, porque a las palabras se las lleva el viento. Cuando yo vine a ustedes, les hablé un evangelio de poder, un evangelio que transforma, el evangelio que te da la capacidad de perdonar y olvidar, porque el enemigo no quiere que olvides, porque quiere que esa llaga esté abierta, porque quiere meter siempre el dedo en la llaga, porque quiere hacer de ti un cristiano infeliz, un cristiano que no eres libre, sino que estás atado a tu pasado. Mira, ¿te perdonó Dios todos los pecados? ¿Sí o no? Si tú vienes a Él, Dios te perdona los pecados. Si Dios te perdona, ¿eres tú más grande que Dios, que no puedas perdonarte a ti mismo? Y Dios quiere ayudarte que seas libre. Y la libertad no viene sino hasta cuando uno reconoce que tiene una necesidad. Pastor Lucho, por favor, quiero que hables con mi hijo que es drogadicto. No, no voy a hablar. Si es que él no viene a mí y quiere hablar, no tiene valor que la mamá quiera hablar conmigo, o la esposa, o la hija. La persona tiene que quererlo. Igual ocurre con Jesús. Tú tienes que reconocer que tienes una necesidad y que lo quieres. ¿Quieres recibir hoy día a Jesús
y ese poder liberador que te hará libre, perdón de pecados, olvidar lo que queda atrás, para que te puedas extender hacia lo que Dios te tiene adelante. Las palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios, el verbo, el logos, quedará y hará un gran cambio que nunca imaginaste. ¿Puede una persona realmente cambiar? Sí. ¿Puede una persona que era así, ser así? Sí. ¿Puede Dios sanar tu corazón? Sí. ¿Puede Dios darte la capacidad de perdonar a esa persona que te dañó? Sí. ¿Puede Dios equiparte para que puedas aceptar a esta persona con sus taras, sus debilidades, y reconocer y no esperar nada de él o de ella, porque no puede aceptarlo como es y pedirle a Dios su gracia sobre esta persona? No hay nada más maravilloso que se pueda comparar en esta vida a lo que es una vida guiada por el Espíritu Santo. Oh, qué hermoso es andar con el Espíritu de Dios. Oro esta mañana para que todos los que están acá y no han dejado o no han permitido o no han recibido a Jesús lo puedan hacer. Escucha por favor la letra de esta canción. Yo voy a hacer una pequeña oración, viene la letra de la canción. Durante la canción me voy a parar delante del púlpito porque quiero entregarte una fuente inagotable de plenitud, pero tienes que reconocer tu necesidad para que Dios te dé el valor de ponerte de pie y pasar adelante. Señor, Padre Celestial, tú conoces a todos los que estamos acá. Tú sabes en qué estamos. Tú sabes lo que hemos experimentado, el daño que hemos recibido, la situación que estamos enfrentando, las luchas que tenemos por delante, y nos damos cuenta por completo de nuestra incapacidad para poder enfrentar una situación que no depende de nosotros. Por eso te necesitamos, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo esta mañana convenza a todos los que están acá presentes que no han tomado esta decisión, a que tomen la decisión que les cambiará la vida para siempre y para bien. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras escuches la canción, pasa adelante, te voy a estar esperando para orar por ti. Yo sé que por mis